Hola, ¿cómo están? Sí, en esta cuarentena vamos a dar una pequeña clase, sí, de política y ciudadanía con la primer, digamos, unidad y el comienzo de lo que es un poco el política y ciudadanía. Primeramente tenemos que entender lo siguiente. Hay una diferencia grande, grande entre lo que es la política y la ciencia política. No son lo mismo, ¿sí? La ciencia política tiene un objeto de estudio, tiene un método de estudio, es una ciencia. Y por otro lado está la política. La política la realizamos todos todo el tiempo. Cuando negociamos, por ejemplo, también hacemos política. Bien. Eh, A mí me gusta dar esta diferenciación porque muchas veces creemos que estamos haciendo ciencia política y no estamos realizando ciencia política. Lo que estamos haciendo es política. Y cuando me refiero a política no me refiero a política partidaria, ¿sí? La palabra, digamos, política es muy bastardeada por muchas personas creyendo que es algo de ladrones o de, bueno, muchas cuestiones que no voy a decir. Pero sin embargo, todos hacemos política, en todo momento, en todo lugar, ¿sí? La diferencia está a quienes realizan la actividad política, que a esas personas podemos decir que en muchos casos están con pocos valores sociales, morales, los que quieran, que realizan y dejan mal parado a lo que es la política, porque si lo entendemos como lo entendieron, por ejemplo, los griegos, que yo luego voy a comentarles un poco, verdaderamente viviríamos todos en una realidad muy distinta. Bien, bueno, entonces como les dije, la ciencia política tiene un método de estudio, es una ciencia que tiene pasos, que estudia el poder, el Estado, el gobierno, entre otras muchas cosas, ¿sí? Las formas de Estado, las formas de gobierno, el poder, ¿sí? Estas relaciones que hay dentro de un Estado, dentro de una sociedad. Y por otro lado es la política, que es la actividad que se realiza, que se va realizando. Cuando hablemos de política, vamos también a hacer una diferenciación entre lo que es la política partidaria y la política de entrecasa, ¿sí? La política partidaria, obviamente, que tiene un componente ideológico partidario. Por ejemplo, una persona que se encuentra afiliada al partido justicialista, que sería el partido peronista, vulgarmente dicho, o peronista, o kirchnerista, o algunas de las variantes que se encuentran dentro del peronismo, eh, obviamente que cuando realice política va a tener un contenido ideológico afín a esa connotación, digamos, o a ese pensamiento, ¿sí? Del líder o del creador, digamos, del movimiento o partido. Lo mismo pasaría con la Unión Cívica Radical en Argentina, con la izquierda, ¿sí? Cada, digamos, partido político tiene una ideología propia y realizan política, realizan actividades en base a esa idea que tienen de llevar a cabo un proyecto para ganar las elecciones y poder detentar el poder del Estado. ¿Se entiende? Poder gobernar. Entonces, bien, ahora vamos a los comienzos de la política. Podemos centrar los comienzos de la política, por así decirlo, en Grecia, aproximadamente en el siglo V. Comienza, a ver, en el siglo V aparecieron pensadores, filósofos, que se encargaron precisamente de sistematizar o dar conceptos, ¿sí? Como pueden ser la justicia, la ley, el gobierno. En estos casos, por ejemplo, Platón escribe un libro que en realidad está mal traducido porque es la república, pero la república es un término latino, ¿sí? Y Platón era griego y en griego sería politeia, que bueno, propone precisamente un conjunto de definiciones sobre gobierno, la ley y demás. Si bien Platón tiene un pensamiento bastante
digamos, aristocrático, ¿sí? Va a ser Aristóteles quien le dé un nuevo rumbo y un pensamiento distinto, ¿sí? Bien. Aristóteles escribe un libro que se llama La Política, ¿sí? Y crea muchas instituciones, ¿sí? O constituciones, mejor dicho, para diversas polis griegas. O sea, las polis eran ciudades-estado griegas. Y había muchas, ¿sí? Atenas, Esparta, porque son las dos más conocidas, ¿sí? La concepción que tenía Aristóteles y la concepción que tenían los griegos de la política era precisamente que las personas que se dedicaban a la política, ¿sí? En realidad debían ser todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos debían, por una cuestión hasta moral, dedicarse a la política. Esto obviamente pareciera re loco, re impensado hoy con las cuestiones políticas que nosotros tenemos en nuestro país y en el mundo, ¿sí? De hecho, los griegos, los cargos políticos no los cobraban, ¿sí? También pasaba lo mismo en Roma. ¿Por qué? Precisamente porque era digamos, era como algo muy bueno representar o trabajar en pos de todos, ¿sí? Porque a fin de cuentas, eras un servidor público. Entonces, con esta idea, los griegos no cobraban, ¿sí? Porque trabajaban en pos de todos. Obviamente, había personas que se encontraban en una inferioridad de ventajas. Y por ello no realizaban cargos, ¿sí? No estaban dentro de los cargos políticos. Pero todos tenían una participación, todos los ciudadanos, hombres, ¿sí? Y acá cuando me refiero, lamentablemente, en el siglo V antes de Cristo, hacer una crítica a estas sociedades me parece que no es necesario, ¿sí? Por suerte hoy las mujeres también trabajan en política. De hecho tuvimos una presidente o presidenta mujer, 2 veces elegida. Hoy una vicepresidenta. El gobierno anterior también tuvimos gobernadoras, tenemos diputadas, senadoras, hay intendentas, ¿sí? Y las mujeres, sobre todo, gracias a Dios, gracias a la vida y a la lucha en realidad de muchas mujeres, también pueden votar, que eso es muy importante, ¿sí? Pero no quiero entrar en debate sobre esas cuestiones porque no vienen al caso, no vienen a la materia. Bueno, siguiendo un poquito con este pensamiento, la idea de la política como algo que edifica al hombre, como el realizar la política como algo bueno, también entra en un declive precisamente por, digamos, el cristianismo. A ver, en realidad habría que comprender esto. Los romanos, ¿sí? Cuando los griegos ya no van más, por así decirlo, y Roma conquista todo el mundo conocido, ¿sí? Toman en un periodo la religión cristiana como religión oficial del imperio. Entonces ahí es cuando el cristianismo se expande por el mundo, ¿sí? Y es un periodo donde los saberes, ¿sí? Se encuentran supeditados a lo que es la religión. ¿Tá? Igualmente, a ver, si buscamos buenos y malos, no vamos a terminar jamás, precisamente porque si bien la religión cristiana en ese periodo y durante un largo tiempo ha cometido errores graves, también es verdad que el Imperio Romano ya venía decayendo, ¿sí? Desde un montón de cuestiones. Imagínense que todo lo que es Europa, era dominio romano. Y esos dominios son muy difíciles de mantener para los romanos, ¿sí?
con el auge del cristianismo se le hace también más complejo. Sin embargo, esto que dura, digamos, hasta la Edad Media, fin de la Edad Media, por así decirlo, y en el siglo XV después de Cristo, que se conoce como Renacimiento, que también es un proceso cultural, político, filosófico, donde se vuelve a poner al hombre en el centro de la cuestión, es donde se vuelve a teorizar y aparece, por ejemplo, uno de los grandes pensadores políticos que se llama Nicolás Maquiavelo, que es el padre de la ciencia política moderna. Si bien antes teníamos a Aristóteles, ¿sí?, como pensador político, luego durante la Edad Media tuvimos en realidad la teología, al pensamiento donde Dios era el centro de todo, ¿sí? Precisamente con el Renacimiento se vuelve a poner al hombre en este lugar predominante. Ni mejor ni peor, diferente, distinto, ¿sí? No voy a entrar en un debate innecesario precisamente sobre si es bueno o fue malo. Bien, estos serían los comienzos, digamos, de la ciencia política, dividido en tres grandes partes: Antigüedad, Edad Media y Renacimiento. Después de Maquiavelo van a venir un montón de autores más que van a empezar a teorizar sobre el Estado, sobre el poder, sobre por qué hay un Estado, ¿sí?, el comienzo de la sociedad civil, por qué hay que darle poder a un monarca o por qué no hay que dárselo, ¿sí? Estas cosas nos pueden parecer muy tontas, pero si nosotros en realidad lo pensamos, hoy por hoy tenemos relativamente, salvando las distancias, las mismas justificaciones, ¿sí? Yo me pregunto, y siempre hago esta misma pregunta: ¿por qué tenemos un gobernante? No lo pensemos de esta manera, bueno, porque es lo que hay o lo que manda la Constitución. No, pensemos por qué a alguien se le ocurrió tener una Constitución donde deja asentado, aclarado, ¿sí?, que hay un gobernante o cómo es la forma de gobierno. Bueno, eso tiene un porqué, y precisamente estos cambios históricos, sociales, políticos, guerras, ¿sí?, hicieron que esto fuera cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, dos cosas básicas, simples: ciencia política, la diferencia entre ciencia política y política, un poco de historia con respecto a el nacimiento de la política, por así decirlo, y por último, en qué se basa todas estas cuestiones que vamos a ir viendo durante la cursada, ¿sí? Bueno, nada, creo que no voy a comentarles nada más porque después vienen con otras unidades, ¿sí? La próxima unidad que tendremos que ver en política y ciudadanía es el tema de poder, que es un tema complejo donde hay muchos, pero muchos autores que teorizan sobre ellos. Hace poco realicé un breve texto donde, además de una idea legal, por así decirlo, del poder, que tiene que ver más con el Estado, me tomé el atrevimiento de poner a Foucault, que es un pensador que verdaderamente es muy bueno. Para mi criterio es muy avanzado para el tiempo en que escribió. No sé si avanzado, pero fue verdaderamente un grosso. Que habla precisamente sobre el poder, y lo podemos meter en cualquier cosa que nosotros creamos que somos recontra independientes. Bueno, no, al contrario, tenemos micropoderes pequeñitos que nos van haciendo que tomemos también decisiones en favor de eso. Bueno, me despido, chau, nos vemos y sigan la cuarentena.